Hola, regresamos del corte, seguimos en Frecuencia Siniestra, como todos los viernes, hablando de horror. Recuerden que tenemos un Twitter, es @fsiniestra y la fanpage de Marcha Siniestra y de La Frecuencia. Y así es, Fer, bueno, continuemos con esta plática del horror. Estamos hablando básicamente de la evolución de los clásicos del horror, cómo han surgido nuevos clásicos y qué vendrá después, ¿no, Fer? ¿Qué se te ocurre que venga después? Deja ver, a ver si es un buen ejercicio, ¿no? De calcular, o sea, de evaluar la tendencia y extrapolarla, a ver qué nos va a dar. Te digo, hay un punto claro, es que es una época que están rompiendo tabús, una época iconoclasta. Por otra parte, tenemos un ambiente terrorífico, real, ¿no? Eso también alimenta la paranoia de las masas, ¿no? Finalmente es manipulación de masas, ¿no? Uh-huh. Con intención de entretenerlas o con intención de controlarlas, como hicieron los nazis y han hecho todos los regímenes parecidos. Ahora, tenemos una evolución tecnológica realmente impresionante. Aquí mismo lo estamos viendo. Yo tengo 35 años de estar en la radio y esto es diferente, ¿no? Y se puede hacer muchísimo más que se hacía antes. Ahora, ¿dónde sería? Es que aquí hay que buscar. ¿Dónde está el núcleo, el asiento del horror en la especie humana? ¿Qué es lo que finalmente, cuál es esa cosa recóndita que nos causa, que nos dispara el sentimiento del horror en los humanos? Porque es a lo que tienden este tipo de películas. Es decir, han estado explorando nuestros miedos, sí, primero conscientes por completo y objetivos, ¿no? Sí. Las fieras, yo me acuerdo en los años 60, ¿no? Las películas de dinosaurios, todo. Exacto. Godzilla es también, aunque de una manera japonesa que es bastante especial, ¿no? Y luego lo han ido haciendo más sutil. Van viendo, buscándole. Han estado explorando, por ejemplo, la época del Exorcista en los primera mitad de los 70, con esos miedos que, aunque supuestamente son medievales, los tenemos totalmente presentes. El miedo a lo sobrenatural, el miedo a lo demoníaco. Exactamente. Esa película, ¿cómo sugestionó a cientos de miles de personas? Sin duda. Sí, sin duda. Me acuerdo, aquí las pasaban en función de medianoche. Qué gruesos. Cosa que ahora cualquier niño lo tiene en su colección, ¿no? Sí, pero sigue siendo una película bastante fuerte, ¿eh? Sí, claro. Sí, por los undertones, ¿cómo se llama? Pues los matices ahí, las cosas que no te dicen, pero que te remiten hay un manejo ahí, a un conocimiento psicológico, ¿no? Psicoanalítico incluso de lo que está pasando. Luego vienen ya cosas más, ¿cómo te diré? Bueno, por ejemplo, el asunto de la época de los zombies, pues es el canibalismo, ni más ni menos, ¿no? Nos están remitiendo a nuestros, no sé si realmente si sea válida la teoría de Jung, ¿no? De los arquetipos que están, pero por ahí estuvieron explorando también. Y el miedo a una infección o a un virus o a una plaga que acabe con la humanidad, ¿no? También. Eso es típico de los años 60, en que todo se empezó a ¿cómo se llama? En inglés se dice sanitizer, ¿no? O sea, esterilizar. Ajá, sanitizarlo. Sanitizarlo, sí. Ahí viene, es clásico, ¿no? Que te daban para todo, no te podías ni cortar, ni raspar, ni salir, ni nada. El caso de Howard Hughes. Fíjate, qué fuerte. Que se le quedó eso, muy, muy de su época, ¿no? A pesar de ser uno de los más ricos del mundo. Entonces han ido explorando. Viene después este asunto ya de la intervención dentro de los pensamientos, o sea, de la intrusión, de meterse en los pensamientos. El miedo, por ejemplo, a que te roben la identidad. Por ahí va, yo creo, el terror ahorita. Cada vez es más sutil, porque ahora sí se puede materializar virtualmente esa sutileza que antes no había manera de manejarla, ¿no? Yo creo que por ahí va, cada vez más sutil. Y al final eso ahí tiene un límite en el sentido matemático, o sea, tiende hacia un punto que es el asiento mismo del horror en la mente humana, porque es mental, en la mente humana. ¿Cuál es el último? El último no porque sea el último y que ya con eso se acabe, no, sino el último reducto del horror. Imagínate a un ser humano ya totalmente curtido, que ya estuvo en la guerra, ya qué más, ¿no? Ya lo asaltaron, ya todo lo pasó. Bueno, pero van a buscar qué es aquello que todavía lo puede atemorizar, ¿no? Es fuerte, de pensar en esto. Pero te aseguro que bien están pensando los productores, porque son las necesidades industriales en este momento. Sí, porque todas las fórmulas ya se las acabaron. El miedo al monstruo ya se lo acabaron, el miedo a la tecnología ya se lo acabaron, el miedo a la era atómica, el miedo, el miedo psicológico, como dices tú, la intrusión
intrusión mental y creo que todos los miedos ya han sido repasados en la industria, pero habría que, incluso también el apocalipsis ya lo han también hecho de miles de maneras, y como dices, sería interesante darse sumergirse hasta encontrar el fondo del horror, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué otra profundidad sigue? ¿Qué otra frontera del horror? Acabas de definirlo, la última frontera. La última frontera del horror. Incluso hablando de fronteras, bueno, ya ha habido el horror cósmico o el horror también extraterrestre, ¿no? Sí. Fíjate cómo el horror llega hasta otras latitudes en el cosmos, ¿no? Como Alien, claro, sí, etcétera, clásica, ¿no? clásica, el horror, hasta dónde lo han extrapolado. Pero yo creo que muy independientemente de irnos hacia afuera, se me hace que el horror la última frontera está adentro. Definitivamente. Claro, la última frontera sería como ya tronar, quebrar al humano o incluso a la especie entera desde dentro, ¿no? Uh-huh. Es claro que sí. Estamos hablando de hasta donde podemos concebir el nuevo horror. Sí, y por ahí va la tendencia, o sea, se puede así, calculándolo así, de una manera un tanto geométrica, es que por ahí va. ¿Cuáles serían esos? Ahora, ese es el primer problema. Estamos hablando en un sentido ya filosófico. El primer problema filosófico es ese. La otra, ese terror podría ser tocado, estimulado desde afuera con alguna especie de técnica, ¿sí? Vamos a pensar, el nuevo horror requerirá el uso de alguna droga para que lo puedas percibir. O a lo mejor una droga y un medio tecnológico. Uh-huh. Porque bueno, fíjate, otro miedo que se ha vislumbrado y han retratado de muchas maneras, novela gráfica, películas, etcétera, es cuando la raza humana sea sustituida por los robots. Por robots, ejemplo, claro, ¿no? Claro que sí. Matrix anduvo mucho en esto, pero ya hablándolo de horror desde dentro, como tú dices, que haya un detonante externo. Ajá, exactamente. Es interesante pensarlo, ¿no? Yo creo que, lástima que la industria de Hollywood ahorita lo único que está haciendo es darle vuelta, sí, y vuelta, y vuelta, y vuelta, lo mismo. Ahorita van a hacer remakes del Universal, etcétera. Ya se les acabó la fórmula, ¿no? Pero sí, el horror puede ser que evolucione a una fusión tecnológica, espiritual, o no sé, fíjate que sí nos hemos puesto a pensar ahorita ya. Sí. De dónde vendrá el nuevo horror, la nueva frontera del horror. Si ustedes tienen algún comentario al respecto, sería interesante, compartan su opinión. Fíjate que bueno, el horror básico, que lo estaba hablando con Gustavo, que no es como tal, pero se considera jocosamente el primer filme de horror o corto de horror o la primera proyección que causó horror al espectador. La primera vez que los Lumière presentaron el cinematógrafo, donde viene el tren. Sí, la llegada del tren a la estación. Dicen que es la primera proyección que causa horror, ¿no? Cierto. Pero bueno, el horror, el miedo es una de las definiciones es el miedo a el temor que te da lo que no ves, lo desconocido, la oscuridad, etcétera. Cuando estás en lo oscuro, ¿con quién estás? Contigo, en el silencio, ¿no? Claro, entonces, puede ser que sí, la última frontera esté más cerca de lo que pensamos. Sí, es como así nada más como una construcción. No creo que incluso tenga ninguna validez teórica, pero como una construcción así imaginaria, que te pudieras ver tú mismo tal como eres. Exactamente lo que te iba a decir ahora. Sí, porque me parece que por ahí apunta el asunto. Apunta el asunto. Y ya debe de haber algún ejercicio ahí literario o en cine de encontrarse con uno mismo. Está fuerte. ¿Sabes qué? Ahorita que estamos tocando ese punto, me acuerdo de Pi, El orden del caos, de Aronofsky. Sí. Que precisamente lo que te está retratando ahí es esa mente, no precisamente enloquecida, pero sí enfebrecida, que uno mismo puede
te estás viendo tú mismo tus posibilidades, estás yendo. Por ejemplo, yo noto, bueno, entre tantas cosas que tiene esta película, está en que el personaje, el principal, se da cuenta de que él puede alcanzar misterios que se daban por insondables, inaccesibles al humano, y él lo está alcanzando. Y ahí lo que, al menos para mí, desde mi punto de vista, lo que le aterroriza es que sea posible lograrlo, ¿no? Un chip y puede conocer el nombre de Dios, por ejemplo. Por eso cuando lo secuestran ahí los rabinos, ¿no? Ajá, los rabinos. Sí. Cosas así. O sea, que adquiera conciencia del poder divino que tiene. Eso también es horroroso. Bueno, sí, entonces yo sí puedo hacer esto. Sí, el saber que tienes el poder, o tan solo el encontrar que lo tienes, ajá. Lejos de ser una dicha, puede ser horrorífico, claro, ¿no? Un horror. Pero bueno, yo creo que ese horror, ojalá podamos llegar a varios años más y poder, ojalá se pongan las pilas los productores o la gente que está a cargo de toda la industria del horror y saquen este nuevo tipo de horror, ¿no? Porque aparte de profundo, yo creo que va a abrir nuevas vertientes en cuanto, como industria, como corriente, como todo lo que el horror lleva y como esta fuente de talentos y de vertientes y de etcétera que es el horror, ¿no? El nuevo horror. Me gusta, fíjate que ojalá podamos adentrar más en el tema. Desgraciadamente la industria, yo siento que ha caído mucho en este ciclo de repetirse, y no nada más en el horror, los temas ya han sido tan vistos y tan meneados que ya es un atole sin sabor, Fíjate que yo estaba pensando, haciendo precisamente tomando referencias del pasado, me voy al romanticismo inglés, con Frankenstein, el nuevo Prometeo de Mary Shelley, precisamente. Uh-huh. Es un discurso filosófico, no fue una cosa improvisada, fue un gran avance porque aunque la anécdota o la leyenda dice que lo soñó en una pesadilla y lo plasmó por escrito, no, hay todo un razonamiento con lo último, ¿no? En esa época que tenían para pensar, está ahí la tecnología de punta y todo en ese momento, lo más moderno, y sale esto, y es precisamente el que se puede ser Dios, pero que no sabes tus criaturas qué van a hacer, ¿no? Puede ser que sean a la imagen y semejanza del Dios, en este caso del humano, con todos sus defectos, Ahora, aquí sería, extrapolando así, mecánicamente, pues también tendríamos que ver eso, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar ahora? O sea, ¿cuál es nuestro poder como humanos que nos espanta el tener ese poder? Con esto nos vamos. Esperemos que la próxima semana nos acompañe nuevamente Fernando Acosta. Siempre es un placer charlar contigo. Igualmente. Muchas gracias, Fer. Sí. Y estamos en contacto mediante Twitter, @FSiniestra, la fanpage de la Marcha Siniestra. Recuerden que La Frecuencia es un programa de radio para mantener el movimiento siniestro de la marcha vivo a lo largo del año hasta que nos volvamos a ver en octubre. Vamos a tener un programa más en diciembre, no sé si un par, para después irnos de vacaciones y regresar con más temas del horror. Gracias por haber disfrutado y escuchado esta charla del horror con Fernando Acosta y Hellcat. Hasta pronto. Esto fue y será Frecuencia Siniestra.